Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buen Buenos día, profe. días. Chicos, les cuento que ya están las notas de la primera prueba. Las acabo de subir a internet. En general, a todos les fue bastante bien. Algunos errores que se vieron muy frecuentes en la pregunta número 3. Varios ahí se cayeron con esa pregunta, pero en general, buen resultado. Así que, y felicitaciones a Nicolás Leffin, que fue el único 7 del curso. Así que, felicidades, Nicolás. Muy buen trabajo. Gracias, profe. ¿Es Leffin o Leffin? El de fin. Leffin, ya. Súper, Sí. que no había visto el título. Muchas gracias. No, si no tiene tilde. Ya. Eh, sí, no, acento. Ok. O sea, es tilde, no acento, creo. Ya chicos, bueno, esperando que hayan tenido una buena semana, vamos a retomar dónde quedamos en la última clase, ¿ya? Chicos, si alguien tiene alguna duda con su nota y quiere revisar, me escribe un correo y coordinamos una reunión para el día viernes, ¿ya? Puede ser, yo el viernes en la mañana tengo tiempo para que los que quieran ver su prueba y ver en qué se equivocaron, ahí lo podemos ver en detalle. Chicos, ¿me confirman si es que se ve la pantalla, por favor? ¿Se ve la diapositiva? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Sí, profe, se está viendo. Bueno, nosotros en la última clase ya comenzamos con esta segunda unidad, la primera parte para ser específico, que tiene que ver con el uso del agua y el vapor en la industria. Comenzamos la primera clase introduciendo sobre este fluido, ya su comportamiento, sus características más básicas, que acá ya todas las tenemos más que claro. Y desde ahí observamos que esto tiene diferentes aplicaciones, ¿ya? De estas se destacan principalmente cuatro, las cuales son esterilización, calentamiento, impulso movimiento o limpieza, ¿ya? La esterilización, de lo que conversamos la última vez, sabemos que es la muerte de microorganismos bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Principalmente este proceso se lleva a cabo en equipos llamados autoclaves. Luego viene la aplicación de calentamiento, que es simplemente una transferencia de calor, ¿ya? De este vapor hacia otra sustancia. Luego vimos también lo que era la parte del mundo más energético, donde utiliza el vapor como un fluido para accionar turbinas, ¿ya? Turbinas de vapor que están conectadas mediante un eje a un generador eléctrico y así generan energía eléctrica. Y por último, una más a menor escala, ¿ya? Que es la limpieza a través de vapor. Luego también conversamos sobre el vapor en sí, de que no todo el vapor es igual, ¿ya? Sino que hay ciertos tipos y que el agua va a tener un comportamiento que depende netamente tanto de la temperatura como de la presión. De esta gráfica nosotros destacamos varios puntos importantes, como pueden ser el punto triple, que es el punto del agua en el cual coexisten los tres estados de la materia en un equilibrio termodinámico, la curva por saturado, que es la que separa el estado de dos fases y el estado de vapor sobrecalentado, es decir, agua líquida, vapor y sobrecalentado y saturado. La agua no saturada, que es simplemente el agua en su estado más reconocido. El punto crítico, que es el punto final de la curva de vapor saturado, que se encuentra en estas condiciones. Y el agua supercrítica, que en el fondo es un agua indistinguible, ya en un estado que nosotros no estamos seguros si es líquido o gas. Luego de eso comenzamos a ver las diferentes categorías de vapor,
comenzando por el vapor saturado. Lo importante que tenemos que dejar claro es que se utiliza tanto para aplicaciones de esterilización como calentamiento y limpieza, ¿ya? ¿Qué características posee este vapor? Que tiene una transferencia de calor latente. Es decir, si nosotros necesitamos generar, por ejemplo, un cambio de estado, ¿ya? Este es un vapor que nos puede propiciar esa ventaja, ¿ya? Y también tiene un elevado coeficiente de transferencia de calor, lo que en el fondo, en términos económicos, también es conveniente porque no vamos a necesitar tanto vapor para poder calentar o esterilizar nuestra sustancia, ¿ya? Ya que requiere menor superficie de contacto. De ahí comentamos algunos tips y pasamos a lo que es el vapor húmedo. El vapor húmedo es el vapor indeseado, ¿ya? O sea, es un mal que siempre va a estar ahí presente. Sin embargo, lo que hay que tener claro del vapor húmedo y recordar es que en lo ideal no debe ser más de un 5%. ¿Ya? Sabemos que tanto en vapor saturado como sobrecalentado vamos a tener un porcentaje de humedad, pero siempre lo ideal es que sea menor a un 5%. ¿Ya? Luego viene el vapor sobrecalentado, que ya se aleja de las aplicaciones que conocemos y va directamente a lo que es impulso y movimiento, es decir, es un vapor que se utiliza para el accionamiento de estas turbinas, ¿ya? Posteriormente, comenzamos a ver de qué manera nosotros podemos estimar la demanda de vapor saturado, ¿ya? Que es este tipo de vapor que se utiliza en esterilización, calentamiento o limpieza. Y de aquí vimos algunas ecuaciones, ¿ya? Partiendo por esta ecuación de calor. También vimos sus variantes cuando está la variable tiempo involucrada. Y desde ahí fuimos viendo qué otras ecuaciones nos permite el fondo avanzar para finalmente encontrar la variable de interés, que sería la demanda de vapor, ya sea en masa o en flujo de masa. Está denominada como M sub S. Aquí logramos despejar la ecuación y tenemos esas dos variantes, una que no involucra el tiempo y otra que sí involucra el tiempo, ¿ya? Aquí lo importante es también agregar que hay una variable que es H sub Fg, que es la entalpía específica de evaporación de vapor, que esa se encuentra en diferentes bibliografías, ¿ya? En estas famosas tablas de vapor que le llaman, o tablas de agua saturada. ¿Ya? En la clase anterior nosotros vimos de dónde obtener esos valores. Yo le enseñé ahí a los chicos de qué manera cruzar los datos, ¿ya? E incluso les envié el libro al correo, no sé si lo recibieron. Que yo creo que es un libro universal Sí, que además profesor. alguien tenía por ahí. Ah, ya, perfecto. Bueno, también ejercitamos el tema del cálculo, que esa es la idea, que ustedes adquieran una cierta destreza con esto. Acá hicimos un ejercicio, luego comentamos los resultados, las diferentes variaciones dependiendo de qué temperatura ambiental consideramos nosotros, ya sea 21, 25, 22 grados. Y lo relevante de esta parte, chicos, es que ustedes siempre cuando hablen de flujo de vapor, tienen que expresarlo en toneladas hora, ¿ya? Porque kilogramos segundo es una variable que no nos dice mucho, ¿ya? En general la industria, el control en base al tiempo siempre se efectúa por hora, por lo tanto es por ese motivo que el flujo de vapor conviene mucho más expresarlo en tonelada hora que en kilogramos segundo. Y luego vimos otro ejercicio también, pero ahora en este ejercicio nosotros ya conocíamos la demanda de vapor, pero no conocíamos el volumen de la sustancia que queremos esterilizar, ¿ya? Por lo tanto, ahí la idea era hacer una especie de juego y empezar a desmenuzar la ecuación, ¿ya? Para poner el fondo encontrar el resultado. Eso también lo vimos en la clase, no está aquí en la PPT, pero sí está en la clase anterior el resultado a compartir. Y quedamos aquí. Quedamos en un video muy importante
que en el fondo nos muestra el funcionamiento de una caldera a vapor, ¿ya? Yo estuve revisando y quedamos más o menos en el minuto número 12. Por lo tanto, en la parte de generación de vapor flash. Ahora, este video yo le agregué en la PPT una especie de índice porque le va a servir mucho para el estudio, ¿ya? Es decir, bueno, este video obviamente se va a evaluar en la siguiente prueba, que tiene un contenido muy importante, pero para que ustedes no anden tan perdidos, van a tener esto en la PPT, es decir, en qué minuto se habla sobre cada tema, ¿ya? En nuestro caso, nosotros quedamos en el minuto 12 cuando estábamos hablando de generación de vapor flash. Así que lo voy a volver a reproducir desde ese punto. Pero antes de retomar eso, me gustaría saber, chicos, si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Profesor, a mí me había quedado dos dudas del video. Una Adelante. era que, por ejemplo, se decía que cuando trabajamos con presiones muy bajas, había mucho, o sea, habían burbujas muy grandes y aumentaba la superficie de burbujeo. Pero, ¿qué pasa cuando trabajamos con las presiones altas? ¿O por qué no se trabaja entonces con presiones altas nomás? Claro, mira, ahí, bueno, lo ideal siempre es que la caldera, porque la caldera va a tener un rango de presión. Esta caldera, dependiendo de cómo se fabrique y los materiales utilizados, va a tener hasta un límite de presión que va a soportar. Esa presión se le va a llamar presión máxima de diseño. Ahora, la presión a la cual debe operar la caldera siempre va a ser menor a esa presión, ¿ya? Ahora, en el caso ideal, como mencionas tú, obviamente la caldera va a estar operando a la presión de operación, ya que va a ser un número que impide esa generación alta de capa de burbuja, pero ese efecto ya de la demanda, del aumento de demanda, es un efecto que ocurre, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que te quiero explicar con esto? Que siempre que uno tenga un aumento de la demanda de vapor, va a haber una disminución de la presión, ¿ya? Ese efecto siempre va a estar presente. Por lo tanto, va a ser la única ocasión en que vamos a tener una baja de presión. Por lo tanto, casi siempre la caldera va a estar operando a, a una presión óptima que evita que se genere esta capa, ¿ya? Por lo tanto, tu pregunta era, ¿por qué no se opera la caldera en presiones más altas? O sea, es que la caldera siempre va a estar operando a la presión óptima, pero hay algunas plantas que en alguna ocasión van a demandar más vapor y ese cambio de demanda es muy frecuente. Por lo tanto, va a ser inevitable que se genere esta baja de presión en algún momento y que como consecuencia también se genere esta capa de burbuja. Lo importante de eso es que todo el sistema de control de la caldera detecte inmediatamente el aumento de demanda para compensar esa baja de presión, ¿ya? No sé si queda clara la respuesta. Sí, profesor, ya me quedó más clara. Ok. Igual, profe, yo creo que lo que usted dice del tema de la presión, para compensarla aumenta la temperatura, Así cosa de que es. genere más vapor. Ya. Efectivamente, Nicolás, muy buen aporte ese. La forma más eficiente de responder rápidamente a un aumento de demanda es que el agua de alimentación de la caldera ingresa a una temperatura no muy diferente a la que está adentro, ¿ya? O sea, obviamente sabemos que el agua necesita 100 grados Celsius para convertirse en vapor y nosotros no podemos entregar a través de la bomba agua a esa temperatura. Pero si pudiéramos entregar, tal cual como veíamos en el video, el agua a una temperatura 20 grados, ya menor, por dar un número, o 30, la velocidad de respuesta al interior de la caldera para recuperar la presión y poder suministrar ese aumento de demanda va a ser mucho más rápida, a diferencia si es que, el caso contrario de lo que decía Nicolás, nosotros tuviéramos un agua de alimentación a temperatura muy baja en comparación a la temperatura que hay en el interior de la caldera, ¿ya? Entonces, todos esos detalles ahí se complementan, se unen para en el fondo entregar una solución a este aumento de la demanda de vapor.
Ay, gracias, profesor. Ahora ya me quedó más claro el tema. Qué bueno. Voy a compartir ahora. ¿Se ve la imagen del video? Mayor Sí, turbulencia. profe. Ya, ok. Vamos a tomar el video entonces. Simultáneamente en vapor, de presión y la producción de flash se detendría, solo que quedaría menos agua en la superficie se vaporiza causando mayor turbulencia. Cuando hay una caída de presión, se produce vapor flash. Si usted tuviera un recipiente con agua a alta presión, justo por debajo de su punto de ebullición, y abriera una válvula para bajar la presión, parte del agua se convertiría espontáneamente en vapor, sin aporte de calor. Si cerrara la válvula, permitiría un aumento de presión y la producción de flash se detendría, solo que quedaría menos agua en el recipiente. La formación momentánea de vapor flash es un fenómeno normal cuando la caldera sufre un aumento en la demanda de vapor. Pero es importante darse cuenta que la demanda deberá ser aumentada gradualmente porque es precisamente el aumento la causa de la inestabilidad de la caldera, aun cuando la demanda esté dentro de la capacidad de la caldera. Bueno, ahí agregamos algo importante con respecto a las bajas de presión y el aumento de demanda. Que la clave en una caldera es que siempre el aumento de demanda sea gradual, ¿ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente estos equipos, por un tema de las condiciones de temperatura y presión en las que trabajan y el volumen de agua que manipulan, no tienen una velocidad de respuesta tan rápida ante un aumento, valga la redundancia, rápido de vapor. Por lo tanto, eso es importante que siempre, si es que hay algún aumento, en lo ideal sea gradual y no sea un aumento brusco. De lo contrario, va a surgir el efecto que nosotros ya conversamos. Si la demanda de vapor es aumentada más allá de su capacidad de generación, aún por un periodo muy corto, esto puede ocasionar problemas de golpe de ariete y nivel bajo de agua en la caldera. De hecho, es común que la caldera se apague al ser sobredemandada al accionarse la alarma de bajo nivel. Para explicar esto, fíjese lo que ocurre cuando la demanda de vapor es aumentada suavemente hasta un 15% por encima de la capacidad máxima. Tal como esperado, la caída de presión ocasiona que el nivel de la superficie aumente y las condiciones se vuelvan más turbulentas debido a la formación de vapor flash. Bueno, ahí tenemos un caso extremo. Antes conversábamos sobre el aumento de demanda dentro del rango que puede soportar la caldera, pero acá estamos viendo el caso que va más allá. Es decir, ¿qué pasa cuando forzamos la caldera a una demanda que no está diseñada? ¿Ya? Aquí la formación de burbujas, fíjense que es brutal. O sea, tenemos una capa que prácticamente supera el límite de la caldera. Muy pronto, el agua es aspirada hacia la toma de vapor, pero esta vez al sostener la sobredemanda, el nivel turbulento de burbujas sigue subiendo. ¿Y cuál es el efecto indeseado? Y el efecto indeseado, además de esta gran capa de burbuja y generación de vapor flash, es que al tener un fluido tan turbulento al interior, se va a filtrar mucha agua por la salida de vapor. Y si nosotros tenemos una alta filtración de agua en una red que solamente debe manipular vapor, podemos tener muchos problemas de vida útil en nuestros equipos, ¿ya? Por ejemplo, si yo llevo esto mismo a un caso donde tenemos una turbina de vapor, que una turbina de vapor, creo que alguien está ahí, voy a mutear un poquito. Ahí sí. Disculpen chicos, que alguien tenía el micrófono muy, muy alto. Como le explicaba, si nosotros tenemos una demanda
por sobre lo que puede soportar la caldera, se va a generar una gran capa de burbujas, vamos a tener también una baja de presión, vamos a tener vapor flash generado y también mucha turbulencia. Todo eso junto, lo que va a ocasionar como resultado es que la filtración de agua en la red, donde solamente debe circular vapor, va a ser muy notoria, ¿ya? O sea, vamos a tener cantidades de agua que no son aceptables, ¿ya? Por lo tanto, todo el vapor que va a estar ahí mezclado con agua va a llegar a los equipos. Estos equipos no están diseñados para trabajar con líquido, por lo tanto, se van a dañar, ¿ya? Llegando a ocultar el visor de la cámara y ocasionando un arrastre casi continuo. Nada de esto es visible en el indicador de nivel externo, ya que Ahora, fíjense que en ese caso, por ejemplo, si nosotros miramos dentro del visor al interior de la caldera, no vamos a ver nada, porque, o sea, lo único que vamos a ver va a ser esta gran capa de burbujas, ¿ya? Y por otro lado tenemos el nivel de agua. El nivel de agua que también nos va a indicar dónde comienza esta capa de burbuja. está mostrando agua casi libre de burbujas, mientras que el agua en la parte superior de la caldera consiste principalmente de burbujas de vapor. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? El indicador de nivel de agua está bien, o sea, lo que está mostrando es correcto, el agua va a estar a ese nivel, pero el problema es que todo lo que va a estar aquí arriba va a estar lleno de burbujas grandes, vapor flash, todo lo que en el fondo es indeseado dentro de la caldera. Los niveles mostrados empiezan a caer conforme el agua se revaporiza continuamente en el intento de la caldera por satisfacer la demanda excesiva. Eventualmente, la primera alarma de bajo nivel es accionada. Esto apaga el quemador y el agua llena de burbujas baja rápidamente. Ahora, ¿qué ocurre o de qué manera reacciona la caldera cuando ocurre esto? Bueno, en primer lugar, el sensor de nivel ya entrega una alarma, ¿ya? Esta alarma lo que en el fondo hace es enviar una señal para que el quemador no queme más combustible y en el fondo no se le entregue más calor a la caldera, ¿ya? Tal cual como se muestra acá, lo voy a reducir un poco. Principalmente de burbujas de vapor. Los niveles mostrados empiezan a caer conforme el agua se revaporiza continuamente en el intento de la caldera por satisfacer la demanda excesiva. Eventualmente, la primera alarma de bajo nivel es accionada. Esto apaga el quemador y el agua llena de burbujas baja rápidamente. Claro, ¿qué va a pasar al apagar el quemador? Que la caldera va a dejar de recibir calor, por lo tanto, la temperatura al interior de la caldera va a disminuir y eso va a ayudar que también disminuya la generación de burbujas, ya es decir, esta capa de burbujas va a comenzar a bajar. Enseguida se vuelve evidente cuán poca agua queda en la caldera, tan poca que la estructura ha quedado expuesta. E inmediatamente ahí nosotros vamos a poder ver que ese gran nivel que veíamos en el interior es solamente burbujas y que en el fondo el nivel de agua está bajísimo, lo cual también es peligroso porque estas calderas tienen que operar con un cierto nivel de agua como mínimo, ya que la superficie del interior no debe quedar tan expuesta a vapor, ya porque ese vapor está a una temperatura muy alta, por lo tanto, también va a afectar a la vida útil del material refractante y todo lo que está dentro de la caldera. Esto demuestra la importancia de mantener una caldera operando dentro de sus parámetros y la necesidad de sensores de nivel precisos y fiables. Bueno, y ahí está la conclusión en el fondo del video, que una caldera debe ser operada de una manera estable, ya no con estos cambios bruscos, y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el sistema de control y los sensores involucrados es fundamental. Chicos, chicas, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Consulta? Ninguna por mi parte, profe. Ok. Bueno, ahora vamos a ir finalizando este video. Vamos a ver la última parte que tiene que ver con el control de los SDT.
El agua contiene sales químicas en solución llamadas sólidos disueltos. Estos no pueden ser transformados en vapor, así que al hervir el agua se quedan y forman un residuo. Este proceso sucede continuamente cuando una caldera produce vapor y si no hubiera control, la concentración de sólidos disueltos aumentaría a un nivel inaceptable. Las consecuencias podrán ser vistas en la siguiente demostración. Aquí el sistema de control de los sólidos disueltos fue desactivado y su nivel aumentó casi al doble del nivel normal de operación. La operación de la caldera es bastante normal de 8 bar con una demanda moderada y estable. A primera vista, la situación no parece tan mal. Las burbujas en la superficie del agua tienen un aspecto espumoso y cremoso y la superficie está más en calma de lo normal. Esto no es sorprendente ya que los altos niveles de sólidos disueltos alteran el comportamiento físico de las burbujas. Se vuelven más estables y tardan más en reventar, lo que resulta en espuma. Bueno, ahí está la principal consecuencia de no controlar estas sales disueltas, ¿ya? Que contiene el agua, que ayudan a que en el fondo la burbuja sea más resistente a reventarse. Por lo tanto, si tenemos burbujas más resistentes, la turbulencia y la capa de burbuja va a durar mucho más. Lo que no es tan aparente es que el nivel del agua en ebullición real medido por el sensor de nivel no está donde usted se imagina. De hecho, está mucho más abajo, ya que la capa de burbujas espumosas es sustancialmente más espesa que con los sólidos disueltos normales. Entonces, aquí tenemos que ir conectando ciertos antecedentes. Sabemos que el efecto más indeseado dentro de la caldera es tener una gran capa de burbujas turbulentas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que puede generar eso? Bueno, en primer lugar, un aumento de demanda muy brusco, ¿ya? Que en el fondo sabemos que genera una caída en la presión y va a generar esta turbulencia. Y también, como segundo caso, un alto contenido de sólido o sales disuelta debido a lo que en el fondo contiene el agua, ya que es lo que, como bien señala el video, no lo puede evaporar. Esto reduce el espacio efectivo de vapor al interior de la caldera y la deja expuesta al problema del arrastre aun cuando los demás parámetros estén dentro de los límites normales de operación. Mira, ahí fíjense cómo se arrastran estas burbujas que contienen agua también. Entonces ahí vemos que la generación de vapor húmedo sería altísima. Esto es sobre todo cierto cuando el nivel del agua alcanza el punto más alto del ciclo de la bomba de alimentación o al reaccionar ante un aumento de la demanda. Afortunadamente, estos problemas pueden ser fácilmente evitados al utilizar un método apropiado de control de los sólidos disueltos. Los niveles del agua en una caldera deben ser mantenidos dentro de un rango de operación muy estrecho. Demasiado alto puede ocasionar arrastre, demasiado bajo y la alarma de nivel bajo de agua se dispara apagando la caldera. Y tal como lo hemos visto, hay muchos factores que pueden alterar este delicado equilibrio. Aún con cargas moderadas y estables, la operación on-off de la bomba de alimentación ocasiona una supresión de la ebullición, seguida de una dilatación que lleva el nivel por encima del punto de apagado de la bomba. Un aumento en la demanda también produce repentinas fluctuaciones en el nivel. Además, si las circunstancias se conjugan, combinaciones de estos efectos pueden producir fluctuaciones aún más grandes. También hemos visto cómo altos niveles de sólidos disueltos producen una espesa capa de espuma sobre la superficie del agua, induciendo arrastres, incluso con demandas de vapor mucho más bajas de la normal. En una caldera con controles automáticos, tales como los controles modulantes de alimentación de agua y los sistemas para control de sólidos disueltos, estos efectos serán mínimos y permitirán que la caldera trabaje adecuadamente. La caldera estará lista para responder a las demandas y circunstancias cambiantes del uso industrial al cual está expuesta diariamente produciendo vapor de buena calidad. Al combinar todo esto con la tecnología más reciente en alarmas de precisión autoverificables de nivel alto y bajo, hará posible operar calderas en forma completamente automática y con poca necesidad de supervisión. Bueno chicos, ahí terminamos el video, el resto ya es más que nada publicidad para la empresa.
Pero lo importante de todo esto es que ustedes hayan visto el funcionamiento de una caldera no solamente desde la descripción teórica, sino que con un apoyo audiovisual y que en el fondo a todos les haya podido quedar mucho más claro. ¿Dudas o consultas respecto al video? Ah, profe, yo confundí en una parte, al final que tuviera sólidos disueltos, ¿era bueno o malo? Es malo porque si tienes sólidos disueltos en muy alta cantidad, va a pasar lo mismo que cuando tenemos un aumento de demanda muy rápido. Es decir, vamos a generar una mayor capa de burbujas. Y eso va, en el fondo, a afectar a la generación de vapor húmedo, ya, filtraciones de agua también, y además va a disminuir el espacio disponible para la generación de vapor. Ya, gracias. Buena pregunta, Nicolás. Los sólidos se eliminan purgando. ¿Qué es lo que es la purga? Simplemente accionar una válvula, ya que se encuentre siempre en el bajo nivel de la caldera, que permite retirar esos sólidos, ¿ya? Esos sólidos son retirados, de cierta forma son tratados y luego ahí, una vez se traten químicamente, em, el agua se puede en el fondo depositar en el alcantarillado, ¿ya? Eso es súper importante, chicos. Jamás una caldera, al eliminar los sólidos, debe desecharlo directamente al alcantarillado, ¿ya? Porque esos sólidos tienen que pasar por un cierto proceso, ¿ya? Ahí vamos a ver más adelante ese tema, ¿ya? De hecho, ese tema se va a abordar más en el trabajo práctico, porque no hemos conversado eso todavía, pero tenemos el trabajo práctico número 1, ¿ya? Van a ser 2. Al principio yo quería que fuera una experiencia de laboratorio donde ustedes pudieran asistir y todo, pero lamentablemente el laboratorio que yo quería utilizar no está inscrito ya dentro del departamento de mecánica y tampoco tiene el abastecimiento de gas habilitado, porque como hace poco volvimos a la realidad, em, todo lo que tiene que ver con los equipos que utilizan gas dentro de la universidad, recién ahora creo que se está habilitando, ¿ya? Porque eso estuvo pausado durante mucho tiempo por el asunto de la pandemia. Obviamente no había personas, no se consumía gas, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que ahí va a haber un cambio. Lamentablemente vamos a tener que dejar este práctico más que nada como un trabajo de investigación, ¿ya? Pero va a ser un trabajo muy enfocado al tema de las calderas, ¿ya? Y estos procesos que hemos visto. Así que ahí les va a tocar investigar un poquito más y van a, en el fondo, aumentar todo este set de conocimiento y herramientas respecto a estos equipos, ¿ya? Em, no sé si hay alguna otra consulta. Profe, ahí me queda una duda respecto al concepto de demanda de vapor. Ujú. Esto es cuando se produce más vapor, pero por acción de la caldera o por requerimiento externo. Mira, la demanda de vapor más que nada significa que el punto de consumo de vapor, que no está en la caldera, sino que está en otro lugar, le está pidiendo más vapor a la caldera. Es simplemente eso. Ah, ya. Gracias. De nada. Chicos, ¿otra consulta respecto al tema? ¿Dudas? Bueno, si no es así, vamos a continuar. Ya, ¿me confirman si es que se ve la diapositiva, por favor? Sí, profe. Muchas gracias. Como les comentaba en un principio, dentro de la PPT, que ustedes van a tener a mano más adelante, hay una especie de índice respecto al video. Es decir, si ustedes más adelante quieren estudiar el video para prepararse para la prueba, ya saben que en esos minutos que se mencionan acá, se hablan de esos temas. Ahora, yo esto lo hice también con el fin de que ustedes sepan que cualquiera de estos temas que está presente aquí
se puede preguntar en la prueba, ¿ya? Para que ahí lo tengan presente. Bueno, ya sabemos cómo funcionan las calderas de vapor, ¿ya? También sabemos cómo estimar la demanda de vapor saturado. Vimos ahí bien en detalle cuál debe ser el método más óptimo para operar la caldera, ya con el fin de evitar efectos indeseados. Pero lo que debemos agregar a todo esto es la parte legal, ¿ya? Y con todo esto de equipo, la parte legal, chicos, créanme que es muy importante, ¿ya? Porque una caldera de cierta magnitud, de cierta presión de operación, no puede operar de un día para otro sin pedirle permiso a nadie, ¿ya? Sino que en nuestro país y en todos los países hay un cierto reglamento que cumplir. En Chile el reglamento se le llama Decreto 10, ¿ya? Aquí está todo el detalle para saber qué se necesita para operar calderas, ya sean de vapor o de calefacción o de fluidos térmicos. También para lo que es autoclaves y otros equipos que utilizan vapor de agua, ¿ya? Este documento se publicó el año 2013, desde ahí ha estado vigente, ¿ya? Y en el fondo es la Biblia en cuanto a reglamento para todo este tema. Bueno, ustedes quizás se preguntan, ¿por qué nosotros vemos esto si no somos abogados? Bueno, porque como ingenieros, la parte legal también es muy importante. Cuando a ustedes les toque la oportunidad de poder trabajar en una planta, estar a cargo de ciertos equipos, los equipos tienen que cumplir con ciertas normas legales, ¿ya? Y si tienen la ocasión de estar a cargo de una caldera, ¿ya? Por ejemplo, como jefe de operaciones, por decir algo, ustedes tienen que estar al tanto con este documento. Porque este documento, ustedes van a encontrar todo lo que deben cumplir para su caldera. Ahora, ¿qué pasa si uno no cumple con esta legalidad? Obviamente hay consecuencias, ¿ya? Sanciones, multas, todo ese tipo de efectos negativos. Bueno, este documento no solamente abarca calderas, fíjense que abarca diferentes tipos de equipos. Podemos ver que está el autoclave, están las calderas de calefacción, calderas de fluidos térmicos y calderas de vapor. Fíjense que para las autoclaves, este reglamento rige para aquellas que su presión manométrica sea igual o superior a 0.5 kilogramos centímetro cuadrado, ¿ya? Que es casi 0,5 bar, casi lo mismo. Para las calderas de calefacción, es solamente aquellas que la presión máxima de diseño no exceda a los 0,5 kilogramos centímetro cuadrado, que estén destinadas para generar agua caliente, ¿ya? Esto es importante, chicos, siempre marcar la diferencia. Las calderas de calefacción solamente generan agua caliente, ya no generan vapor. Luego vienen las calderas de fluidos térmicos, que son aquellas que utilizan fluidos diferentes al agua, ¿ya? Más que nada con el fin de lograr transferir calor. Y finalmente lo que acabamos de ver, que son las calderas de vapor, y son aquellas cuya presión manométrica de trabajo es igual o superior a 0,5 kilogramos centímetro cuadrado. Chicos, queda menos de un minuto para terminar el primer bloque, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a tomar un recreo, son las 9:40, vamos a volver a las 9:50, ¿ya? Recuerden, las pruebas ya están en internet para que ahí las puedan revisar.